Del nacionalismo a la desolación. El camino hacia la Primera Guerra Mundial. Sumérgete en las profundidades de uno de los momentos más críticos de la historia, con la Primera Guerra Mundial. Un conflicto que desgarró naciones, transformó sociedades y dejó cicatrices imborrables en el tejido del mundo. Desde el misterioso asesinato del archiduque Francisco Fernando hasta las tácticas mortales de las trincheras y el resonar de los cañones que resonó en todo el planeta, cada paso en este viaje en el tiempo nos lleva a comprender cómo se desató este cataclismo global, cómo una red compleja de alianzas y rivalidades empujó al mundo al borde del abismo, y qué consecuencias imprevisibles surgieron de esta guerra que se prometió ser la última. Acompáñame en esta exploración cautivadora de la Primera Guerra Mundial, donde descubriremos los giros sorprendentes, las decisiones cruciales y las lecciones perdurables que emergieron de este conflicto que cambió la faz del mundo. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si te gusta el contenido, regálanos un like. Comenta qué te pareció este video y qué otro secreto te gustaría descubrir. Ahora sí, prepárate para desentrañar un nuevo misterio en Secretos del Pasado. Secretos del Pasado. La historia. En el verano de 1914, los estadounidenses empezaron a leer artículos que relataban un conflicto que pronto sería denominado la Gran Guerra, y en el que el país entraría 3 años después. Número 1. Los inicios de la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra, un conflicto que se desató en 1914 y perduró hasta 1918, marcó un episodio aterrador en la historia, cobrando la vida de más de 8 millones de militares y 6.6 millones de civiles, con casi el 60% de los combatientes pereciendo. Este conflicto, que abarcó tierra, aire y mar, transformó la naturaleza de las guerras modernas y se posicionó como uno de los eventos más mortíferos en la historia global. En ese tiempo, España, dirigida por el rey Alfonso XIII, optó por una neutralidad que, aunque aparentemente forzosa, se ajustó a la situación social y política del país. Según Gutmaro Gómez Bravo, doctor en Historia y profesor en la Universidad Complutense, España, aunque no estaba directamente involucrada en las alianzas y bloques que desencadenaron la Primera Guerra Mundial, indirectamente formaba parte de ella. Los 100 años previos al conflicto dejaron a España inmersa en una serie de eventos tumultuosos, incluyendo invasiones, pronunciamientos militares, cambios de dinastía, el asesinato de un primer ministro y un breve periodo republicano. La pérdida de las últimas posesiones coloniales en 1898 inclinó a España hacia la neutralidad en la Gran Guerra. A pesar de esto, el país desempeñó un papel relevante mediante actividades de espionaje y la exportación de armas. Número 2. ¿Qué causó la Gran Guerra? La Primera Guerra Mundial tuvo múltiples causas: la falta de una mediación efectiva y la incapacidad de resolver disputas diplomáticamente contribuyeron, pero su origen se halla en una intrincada red de alianzas entre las potencias europeas. Fundamentalmente, la desconfianza y la creciente militarización caracterizaron la Triple Entente, Gran Bretaña, Francia y Rusia, y la clandestina Triple Alianza, Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Las naciones más poderosas como Gran Bretaña, Rusia y Alemania gobernaban vastos imperios coloniales y buscaban expandir y proteger sus intereses. A lo largo del siglo XIX, consolidaron su influencia y aseguraron su posición mediante alianzas estratégicas con otras potencias europeas. En julio de 1914, las tensiones entre la Triple Entente, también conocida como los Aliados, y la Triple Alianza, también denominada Potencias Centrales, se intensificaron tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría, perpetrado por un nacionalista serbio-bosnio durante su visita a Sarajevo. Austria-Hungría responsabilizó a Serbia por el ataque, desencadenando una serie de eventos. Rusia, respaldando a su aliado Serbia, se involucró cuando Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia un mes después,
lo que llevó a la intervención de los aliados y al estallido de la guerra en el continente. Número 3. La guerra se fue expandiendo por diferentes países. A medida que se desarrollaba la contienda, diversas naciones y potencias se sumaron a ambos bandos. El Imperio Otomano, aunque inicialmente dudaba, se unió a las potencias centrales, mientras que la entrada de Estados Unidos en la guerra tuvo un impacto decisivo. El conflicto se expandió rápidamente a nivel mundial, afectando a colonias y aliados en África, Asia, Oriente Medio y Australia. En 1917, Estados Unidos ingresó a la guerra después de un periodo prolongado de no intervención. En ese momento, el Frente Occidental en Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Francia se convirtió en el escenario central del conflicto, marcado por un bloqueo letal. A pesar de la implementación de avances tecnológicos como el gas tóxico, los tanques blindados y los submarinos, ambas facciones quedaron atrapadas en una guerra de trincheras que cobró un elevado número de víctimas. Batallas como la de Verdún y la primera batalla del Somme se destacaron como algunas de las más mortíferas en la historia del conflicto humano. Con el respaldo de Estados Unidos, los aliados lograron abrirse paso mediante la ofensiva de los 100 días, lo que culminó en la derrota militar de Alemania. Oficialmente, la guerra llegó a su fin a las 11:11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918. Número 4. Las secuelas que dejó la guerra. En ese momento, el mundo estaba sumido en una pandemia de gripe que afectaría a aproximadamente un tercio de la población mundial. Se desataron revoluciones en Alemania, Rusia y otros países, dejando gran parte de Europa en ruinas. Las secuelas de la neurosis de guerra y la intoxicación por gas cobraron miles de vidas adicionales. Aunque España mantenía su neutralidad, el país no quedó exento de sufrir las consecuencias. Aparentemente se vendió como un punto positivo porque España quedó fuera de un conflicto de estas dimensiones, pero en realidad es una debilidad. Desde las crisis marroquíes o antes de la guerra de Cuba, España pasó a ser la segunda o tercera potencia. La dimensión colonial que tiene España prácticamente queda reducida a la guerra de Marruecos, explica Gómez Bravo. Número 5. El mundo se comprometió a que no ocurriera otra guerra como esa. Aunque la humanidad se comprometió a evitar que se repitiera otro conflicto como el de la Primera Guerra Mundial, las semillas del siguiente conflicto fueron sembradas con el Tratado de Versalles. Este tratado, humillante y punitivo para los alemanes, contribuyó a allanar el camino para el surgimiento del fascismo y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La tecnología que surgió durante la Primera Guerra Mundial se volvería a emplear en el próximo conflicto global, tan solo 2 décadas después. A pesar de que en su momento se describió como la guerra para poner fin a todas las guerras, las cicatrices que dejó la Primera Guerra Mundial en el mundo no sanaron por completo. En última instancia, la Primera Guerra Mundial, un conflicto que transformó el mundo en un crisol de caos y cambio, dejó cicatrices imborrables en la historia. Desde las intrincadas causas que tejieron el tapiz de la guerra hasta las consecuencias que resonaron a lo largo del siglo XX, este capítulo de la humanidad es una lección perdurable. La inhumanidad de la guerra de trincheras, la compleja red de alianzas que desencadenó el conflicto y las secuelas socioeconómicas marcaron una era. Aunque se proclamó como la guerra para poner fin a todas las guerras, sus ecos resuenan como advertencia y recordatorio de los peligros de la discordia descontrolada. La Primera Guerra Mundial, con su Tratado de Versalles y la creación de la Liga de Naciones, es un recordatorio de las complejidades de la paz y las consecuencias profundas que reverberan a lo largo del tiempo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Secretos del Pasado. Acompáñenos en nuestro próximo video donde estaremos investigando más de los misterios de la historia de nuestro mundo. Únase a nosotros para un nuevo viaje en el tiempo y así descubrir otros secretos del pasado.